Hola, somos Elena, Nacho y Álvaro y hoy vamos a hablar de la glucólisis, que es la primera fase de la respiración celular. La glucólisis comienza con una glucosa. Recordamos que la glucosa es una hexosa que tiene esta composición. Tiene distintos grupos OH y está formada por 6 átomos de carbono. Lo que se va a tratar a través de la glucólisis es de transformar esta glucosa en una molécula distinta, a través de distintas enzimas. La primera enzima que va a actuar va a ser la enzima quinasa. Esta enzima utiliza lo que conocemos como ATP y libera fosfatos que va a ir introduciendo poco a poco en la molécula. Es decir, el ATP, que tiene 3 fosfatos, va a liberar uno de ellos y se va a convertir en ADP. El ADP solo tiene 2 fosfatos, por lo tanto uno de ellos va a tener que colocarse en la molécula de la glucosa. En este caso se va a colocar aquí y va a formarnos una molécula distinta, que es la glucosa 6-fosfato. Como su nombre indica, tiene un fosfato en el carbono 6 y resultaría de esta forma. Los grupos estarían igual colocados, pero en el caso del carbono 6, este grupo tendría simplemente un oxígeno y ese fosfato. Una vez actuado la quinasa, que es una enzima específica, nos resulta la glucosa 6P, 6-fosfato, y ahora va a actuar la enzima isomerasa. Esta es una enzima distinta que lo que va a hacer es que en esta glucosa no va a hacer que se añada un fosfato, sino que lo que va a hacer es que va a cambiar el número de enlaces que hay en la molécula. Es decir, ahora tenemos una hexosa y la va a convertir en una pentosa. Lo que no va a hacer va a ser cambios en el número de átomos de carbono. Va a tener el mismo número de carbonos, pero su composición va a ser distinta. La voy a poner aquí abajo. Se va a tratar de una pentosa, que va a estar localizada de esta forma. Va a tener los grupos así, va a ser una pentosa. Y va a tener el grupo fosfato aquí. Va a ser exactamente igual, solo que aquí se ha roto este enlace y se ha juntado el oxígeno directamente aquí. Aquí lo veis mejor igualmente. A esta molécula se le llama fructosa 6-fosfato, porque de nuevo tiene en el carbono 6 un fosfato. Una vez tenemos esta fructosa, va a volver a actuar de nuevo la enzima quinasa, que lo he explicado antes, pero repito que la quinasa funciona con el ATP, liberando uno de sus fosfatos que se va a posicionar en la molécula. En este caso, el fosfato que se libera se va a posicionar en el carbono 1 y por ello nos va a llevar a formar la fructosa 1,6-bis-fosfato. ¿Por qué esta nomenclatura? Pues bien, se llama bis porque los dos fosfatos van a estar en carbonos diferentes. Uno va a estar en el carbono 1 y uno va a estar en el carbono 6. Os voy a enseñar cómo estaría dibujado. Tendríamos una pentosa, como antes, con los distintos grupos OH también como antes. Pero ahora tendríamos dos grupos fosfato, uno en el carbono 6 y otro en el carbono 1. A esto se le llama fructosa 1,6-bisfosfato.
Ahora va a actuar una nueva enzima que todavía no ha aparecido. La vamos a poner aquí abajo, ¿vale? Y es la enzima aldolasa. Esta enzima se encarga de cortar esta molécula, es decir, aquí tenemos una pentosa y esta enzima lo que va a hacer es cortar la molécula por aquí, lo voy a dibujar por aquí, la va a cortar de esta forma y va a hacer que resulten dos moléculas distintas, una de 3 carbonos y otra de otros 3. Voy a dibujaros aquí cómo se realizaría el corte para que lo veáis mejor. Voy a volver a dibujar la fructosa 1,6-bisfosfato. La voy a dibujar aquí abajo. Solo para enseñaros cómo sería el corte. Y luego voy a dibujar la molécula resultante. Bueno, aquí tenemos la fructosa 1,6-bisfosfato, que tiene pues los dos fosfatos. Y como ya he dicho, se partiría por aquí. ¿Qué pasa? Que al partirse por aquí, estos enlaces se rompen. Y por lo tanto los oxígenos pasan a estar unidos mediante un doble enlace. Aquí se ve un poco mal, pero os voy a mostrar en lo que resultaría. Resultaría en 2 moléculas con 3 carbonos. Yo lo dibujo así. Cada molécula tendría 3 carbonos, pero serían moléculas distintas. ¿Por qué? Porque una de ellas va a tener el grupo H aquí y otra aquí. Voy a terminar de dibujarlo. Vale. Las moléculas son distintas porque una de ellas tiene el grupo carbonilo en esta posición y la otra lo tiene aquí. Por lo tanto, se llaman de forma distinta. Tenemos esta primera molécula que tiene un nombre y esta segunda que tiene otro nombre. A esta primera molécula se le llama dihidroxiacetona fosfato. Pero como es un nombre muy largo, lo vamos a cortar así. Dihidroxiacetona fosfato. Y a esta segunda molécula se le llama gliceraldehído 3-fosfato. Como bien explicaba Ellen hace un momento, al aplicar la aldolasa a la molécula de fructosa 1,6-bisfosfato, nos da como resultado 2 moléculas distintas, una de dihidroxiacetona fosfato y otra de gliceraldehído 3-fosfato. Vale, pues para la glucólisis, a partir de este momento, lo que vamos a utilizar es el gliceraldehído 3-fosfato, es la que nos sirve para poder generar energía, pero le vamos a dar una utilidad a esta dihidroxiacetona fosfato y la única forma que tenemos es transformándola en esta otra molécula. Para hacerlo vamos a aplicar una enzima isomerasa, por lo que vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y por consecuencia 2 procesos que pueden ir antes o después o simultáneamente, la verdad es que no lo sé. Y como consecuencia tenemos resultados dobles de cada proceso, porque tenemos, bueno, de los 2 procesos, tenemos un proceso que nos da un resultado y otro que nos da otro. Vale, pues el siguiente paso que queremos hacer es introducir un fósforo extra a nuestra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Por lo que lo ideal para nosotros sería utilizar una quinasa, pero no es lo que vamos a hacer porque si utilizásemos una quinasa tendríamos que involucrar un ATP y gastaríamos más energía, cosa que ya no queremos hacer a partir de este último paso que había explicado Elena. Ahora ya lo que queremos es recuperar todo lo que hemos gastado y sacar un beneficio a partir de aquel paso. Pues entonces tendríamos la molécula de gliceraldehído 3-fosfato y en vez de introducirle un fósforo orgánico, lo que le vamos a introducir es un fósforo inorgánico que tiene como diferencia que tiene un enlace OH extra. Vale, pues la enzima que vamos a utilizar, como no es una quinasa, la que vamos a utilizar realmente es una deshidrogenasa, que va a ser esta en concreto porque lo que vamos a hacer va a ser del paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bis-fosfato glicerato, lo que vamos a hacer va a ser eliminar 2 moléculas de hidrógeno que vienen. La primera, al introducir todo esto en donde antes había un hidrógeno, porque aquí hay un carbono que se une a otro carbono
que también se une con un doble enlace a un oxígeno, y como último quedaba uno con hidrógeno que no ponemos porque no es necesario, pues ahora este hidrógeno que estaba aquí va a salir para dar paso a todo esto que va a ocupar su lugar. Y por otra parte, para poder hacer este enlace tenemos que liberar otro hidrógeno más. Vale, pues para darle utilidad a estos dos hidrógenos los vamos a unir a un NAD positivo. Y como resultado lo que nos va a dar es un NADH más un H positivo. Este NADH lo vamos a utilizar posteriormente para generar o producir más bien más ATP. Es decir, nos da un beneficio para el proceso de la glucólisis. Vale, luego lo que queremos hacer, vamos a aplicar una quinasa, pero la vamos a hacer al contrario. En vez de coger el fósforo de un ATP para convertirlo en un ADP, como ya no queremos gastar energía, queremos de hecho hacer lo contrario, y es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a recuperar todo el gasto que habíamos hecho hasta ahora. Por lo que vamos a coger la molécula de ADP, el fósforo que teníamos inorgánico del paso anterior, y lo vamos a meter en la molécula de ADP, provocando que se genere un ATP, que además va a ser doble porque tenemos dos moléculas de gliceraldehído. Entonces ya hemos recuperado lo que habíamos gastado hasta ahora, que eran otras dos moléculas de ATP, y lo que nos va a quedar como resultado es un 3-fosfato-glicerato, que se puede poner así o se puede poner de esta otra forma. Podemos ponerla así, pero es más fácil operar así, porque lo que tenemos aquí es un COOH, pero que al estar en un medio líquido se muestra como COO negativo, y entonces en vez de nombrarse como ácido lo que sea oico, se va a mostrar como un lo que sea ato. En este caso sería un 3-fosfato-glicerato. Y ahora, con la ayuda de la enzima mutasa, el hidroxilo y el fosfato se cambiarán de sitio y nos quedará un 2-fosfoglicerato. Aquí tendríamos el fosfato, aquí el grupo hidroxilo y aquí el carboxilo. Y lo llamaríamos 2-fosfoglicerato. Del 2-fosfoglicerato pasamos a través de una enzima llamada la enolasa, pasamos al fosfonol piruvato, la penúltima de la glucólisis. ¿Y esto cómo se hace? Pues se libera agua durante este proceso y nos quedaría la molécula, aquí arriba el fosfato, y aquí un doble enlace, y aquí el grupo carboxilo. Y este doble enlace, como podíamos saber, antes esto era un CH al tener un solo enlace, pero al tener un doble enlace esto se convierte en un carbono. Y entonces tenemos el hidroxilo anterior que se junta con este, con el hidrógeno suelto, y HOH, HO2. Y así es como se libera el agua. Y como paso final, del fosfonol piruvato pasamos al famoso piruvato, y como ya sabemos este es el final de la glucólisis, y a través de una enzima, la quinasa, que ya hemos visto antes varias veces. Y lo que ocurre en este proceso es que tenemos el fosfato, este fósforo de aquí, y un ADP. Entonces se coge el fósforo y se une al ADP para formar ATP. Y como ya hemos visto antes, formamos dos de ATP. Y la molécula de piruvato quedaría de esta manera. Aquí el oxígeno, aquí los carbonos y aquí el grupo carboxilo. En principio deberíamos tener el doble enlace de aquí abajo, pero como al oxígeno le interesa tener ese doble enlace y al carbono no, pues quedaría de esta manera. Y hasta aquí la glucólisis. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos.